Bueno, ahí me dice Brisa que finalmente lo tenemos a Pablo Salinas, decíamos él es politólogo, es docente, y vamos a charlar con él sobre este concepto de la batalla cultural, qué implica, si implica una nueva forma de hacer política en realidad, o solamente es una mera herramienta para salir airoso y no hablar de ciertas cuestiones como la económica, que hoy parece ser acuciante. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿ahora sí? Sí, ahí estamos, te escuchamos perfectamente. Queríamos hablar con vos sobre esto, sos uno de los politólogos que más se viene instalando hoy por hoy en los medios de comunicación en la Argentina. Nos interesa pensar eso. ¿Estamos en vistas de una nueva forma de hacer política con este tema de la batalla cultural o solamente es una herramienta? Bueno, es interesante reflexionarlo. Por lo pronto es una herramienta concreta del gobierno, pero también algunas cosas están cambiando, o sea, desde los viejos modos de hacer política. Y eso es una cosa que está ocurriendo y como todo lo que está ocurriendo es muy difícil a veces hacer análisis de coyuntura porque nos estamos enterando a veces de las novedades siendo los protagonistas, ¿no? Ujú. Porque a nivel mundial tenés más o menos de 10 a 15 años a esta parte una, una forma bastante disruptiva de irrumpir, que no es nueva, digo, todo tiene alguna explicación con la historia, pero por ahí sí son nuevos los medios, ¿no? Ahora nosotros no me andaba recién a la computadora y me conecté con un celular, y Claro, así estamos pudiendo hablar. Y vos recién cuando estabas por presentarme mencionaste que estamos saliendo por no sé de la cantidad de plataformas. claro. El que quiere ver lo ve, que lo quiere escuchar lo escucha, que lo quiere ver después porque está manejándose on demand lo ve después. Eso es una revolución total de la cual no tenemos todavía noción y registro que claramente marca algo y también marca algo en los modos de hacer política. Ujú. Entonces, en esos modos de hacer política tenemos un presidente en Argentina que hace 4 años nosotros no teníamos ni siquiera dimensionado dentro de lo que es el sistema político. Ujú. Hace 4 años Milei era un personaje, un economista, digo personaje no Un bajándole el panelista, precio, sino una... un panelista ¿Cómo? un panelista de televisión, lo invitaban a hablar como cualquier panelista, digamos. Era un panelista televisivo que cuando después uno en retrospectiva ve cómo es ese crecimiento, hay un libro bastante interesante de un periodista, Ernesto Tenenbaum, que es bastante justo con el proceso de ascenso de Milei, digamos, describe esto, lo leí hace poco, me pareció interesante. Y claro, de buenas a primeras, esa instalación que fue haciendo Milei y ese uso tan inteligente, a mi juicio, de las redes sociales, después lo hacen instalarse en una elección en el año 2021 como diputado de la Nación y a los 2 años se alza con la presidencia. Eh, con modos muy disruptivos, pero que no son nuevos. Hay otro libro muy interesante de Da Empoli, que el libro más famoso es El Mago del Kremlin, pero hay otro mucho más interesante que es Los Ingenieros del Caos, que no es novelado, sino que es más teórico, si querés, Giuliano da Empoli, sí, sí. correcto, que analiza este fenómeno de alguna manera, las nuevas derechas, los ascensos, y que son todos muy parecidos, tanto en lo discursivo como en las herramientas que utilizan. Claro, claro, claro. Eh, ¿Milei siempre creyó en la batalla cultural o está creyendo más ahora que se está rodeando, dicen algunos, de ciertos intelectuales, como por ejemplo Agustín Laje, como por ejemplo Nicolás Márquez, que antes estaban fuera de todo radar, incluso del académico, salvo por allí alguna universidad privada, pero bueno, no existían prácticamente para la opinión pública, si bien sus libros se vendían, ¿no? Pero eran bien de nicho. Desde que se rodea con estas personas, Milei está en otro estadio, está pensando otra cosa. ¿Cómo lo ves? Milei, por lo que cuentan sus biógrafos, su gente cercana que ha dado notas en los medios de comunicación, está convencido de aquello que profesa. Eh, Realmente uno tiene que creer al entorno cercano, digamos, que es la cercanía con usted, y por supuesto con la observación que hacemos ya analizando al presidente hace 1 año y 2 meses. Y parece ser que está convencido de esta batalla cultural y bueno, va y avanza con firmeza. También avanza porque hay una oposición completamente desarticulada, esto hay que decirlo. Y bueno, intentan ir. Hoy, sin ir más lejos, hubo un anuncio por parte del ministro de Regulación, Sturzenegger,
en donde dicen que el día lunes sale publicado en el boletín oficial una especie de registro que abren por un tiempo determinado para que los distintos ministerios digan cuáles son las áreas que hay que cerrar, reestructurar, fusionar, etcétera. Claro. Y avanzan a fondo esta creencia de que el Estado es el enemigo o que el Banco Central hay que quemarlo. Yo creo que realmente debo darle un crédito al presidente y creer que lo que dice es lo que piensa, ¿no? Uh-huh. No soy quien para juzgar lo contrario. Sí, estoy en un rol más analítico y más allá de si a mí me gusta más o menos, que a nadie le importa, a quienes nos están viendo o escuchando no le importa mi opinión personal, pero sí como analista hay elementos de este proceso político que sí me preocupan. Uno es la violencia, o sea, se advierte un incremento por ahora de una violencia verbal y simbólica, pero que de a poco, lo que a uno le preocupa es que de a poco va ocurriendo. Voy a ponerte dos ejemplos. Hay toda una revisión en el discurso por parte del Estado y en manos del gobierno de Milei sobre la homosexualidad en cualquiera de las formas que se manifieste o en los géneros. Se ha convertido en un discurso violento al respecto y ya van 2 casos de que le queman la casa a personas gays, concretamente. Sí. En Mar del Plata hay un intendente que está queriendo pegar el salto a la libertad avanza, que hace campaña o comunicación de gobierno todos los días casi subiendo videos a las redes sociales, echando a gente que duerme en la calle o a trapitos, que después podemos discutir en el caso de los trapitos si es ilegal, Sí. estoy diciendo eso. Bueno, pero es muy interesante lo que decís. Algunos dicen que Milei con esto pierde voto. Bueno, de hecho las encuestas dicen que perdió entre un 8, un 9, un 10% inclusive, después de los dichos de Davos. Pero otros dicen, no, está fidelizando voto, porque a él, en esta nueva lógica de hacer política, que podemos ver en Trump, podemos ver en Víctor Orbán, podemos ver en Meloni, inclusive en Italia, para esta nueva forma de hacer política, eso está bueno, y yo estoy con mi voto. Si te gusta bien, si no, ¿qué opinás? bueno, a ver, lo que te venía diciendo termina con que mataran a patadas a una persona que dormía en la calle en Mar del Plata. Claro, Entonces, la verdad que si va a pasar eso, voy a estar, no como analista político, como ciudadano, voy a estar enfrente, porque hay límites que no deberían cruzarse, claro. por un lado. Por el otro, sí es cierto que la costumbre política que viene arrastrándose, si vos querés, de la vuelta a la democracia para acá, como en Argentina como sistema político, y su cultura política está bajo, lo que decíamos hace un ratito, bajo un profundo cambio coyuntural. Ha cambiado el paradigma y la gran mayoría de los políticos y de los analistas políticos todavía tienen como los anteojos sin el nuevo aumento. Entonces ven borroso, no terminan de entender qué es lo que está pasando. No digo que yo lo haya entendido, ni mucho menos. Uno hace el esfuerzo, porque corresponde, de tratar de entenderlo, y uno también observa que muchos de los partidos políticos tradicionales no han cambiado esos anteojos tampoco, y entonces al electorado no le ofrecen una alternativa, entonces el electorado va por lo nuevo. Y la verdad que hoy lo nuevo lo presentó Milei. Lo disruptivo lo presentó Milei, lo revolucionario lo presentó Milei. Y es presidente. Y llegó, como decíamos recién, en un fenómeno flash, incluso sin partido político. La Libertad Avanza recién se constituyó como partido político el año pasado. Por ejemplo, en Santa Fe, también como partido de distrito, lo lograron, si no recuerdo mal, en octubre o en noviembre del año pasado. Sí, llegó alquilando un partido, ¿no? De eso, como se hace siempre, se pide prestado. Ahora, finalmente, Pablo, ¿cuál es el límite para este tema de la batalla cultural? Y si tiene que ver o no con lo económico, porque uno recuerda el kirchnerismo, ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, etcétera, etcétera. Incluso el aborto se lo puede pensar de esa forma, porque cuando sale no estábamos tan mal económicamente en la pandemia, quedaba algún pesito guardado en el bolsillo, la gente estaba un poco más, ¿cómo podemos decir?, tranquila. Pero los cambios del kirchnerismo lo hizo en época de, no sé si bonanza económica o que la cosa funcionaba más o menos. Ahora Milei estos cambios los está haciendo
en época de que una economía está parada y parada adrede para bajar la inflación, que lo han reconocido los mismos del gobierno. Tuvimos que frenar la economía de alguna forma para frenar la inflación, para bajar la inflación. ¿Cuál es el límite? Y si la economía se come esta estrategia de la batalla cultural. Bueno, en Argentina, hasta el momento, siempre que hubo momentos económicos no buenos, malos o no muy buenos, lo que se resiente obviamente es la democracia, la representación y los procesos políticos. Por ahora, eso siempre fue así. Milei es cierto que con mucha inteligencia y discursivamente y en términos de lo que es el relato de este gobierno, a mi juicio con mucha pericia, sigue instalando y todavía la piedra de la herencia le sigue dando agua, entonces todavía siguen caminando hacia ahí. Lo cierto es que para mí marzo va a ser un mes de evaluación social de la sociedad, hablo, cuando todos terminen los que tuvieron la suerte de poder irse de vacaciones y cuando todos arranquen con la rutina de marzo, el colegio con los chicos, las clases, los que van a la facultad y etcétera. Ujú. Y cuando uno haga ese balance personal, diga, bueno, che, va un año de mi ley, que un año no concreto saliendo de las vacaciones. ¿Qué cambió, qué no cambió? Y lo cierto es que tenés una economía donde macroeconómicamente se han ordenado algunas cuentas públicas, se Ujú. han resentido otras, se desaceleró una inflación que nunca dejó de crecer, lo que ocurrió es que sí, claramente se desaceleró, este es el fenómeno, y pareciera ser que con eso hoy alcanza. Es algo muy parecido a lo que pasó con la convertibilidad y el menemismo, en donde también se atacó un problema que venía heredado del gobierno anterior sobre una hiperinflación en ese caso, y hubo un montón de delegaciones por parte de la sociedad hacia el gobierno. Y bueno, funcionó por un tiempo largo. Habrá que ver si Milei tiene esa misma suerte o si estos esfuerzos por contener la inflación y el dólar resultan infructuosos, bueno, cuál es el resultado en las urnas. Bien, bien. Te agradezco enormemente este contacto, Pablo. No, por favor, ustedes. Buenas tardes. Adiós.